Hola mis amados, estamos juntos otra vez para compartir un videíto más de las perlitas bíblicas. Y en esta oportunidad yo he querido llamar a esta perlita lo suyo propio. Lo suyo propio basado en un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Filipenses, capítulo 2, texto 21, que dice el apóstol Pablo estaba sufriendo mucho en ese tiempo, como cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida ha tenido que sufrir, quería fijarme si había dicho bien el texto, ha tenido que sufrir el abandono de personas, el maltrato de otras, la crítica de algunos más, y bueno, Pablo no se iba a salvar, ¿verdad? Entonces, él había sido abandonado por muchos. Él le escribe, más tarde después de esto, le escribe una carta a Timoteo, ya en el último tiempo, ¿no?, de su vida, y le dice que en una provincia romana, o sea, en la provincia de Asia, dice, todos lo abandonaron. Qué triste, ¿verdad?, que una persona como Pablo, o como vos tal vez, hermano querido, que estás trabajando con todo en la obra de Dios y te estás esmerando y te estás esforzando y de pronto, no sé, porque el enemigo se entromete o porque la carne también se mete, ¿no es cierto?, estorba, y bueno, hay personas que de pronto te ayudaron, estuvieron con vos, colaboraron, y un día, el día menos pensado, te abandonan. Y la tristeza de Pablo también era ver que este abandono también era a causa de que cada uno, como él dijo ahí a los filipenses, busca lo suyo propio y no lo que es según Cristo. Y a veces hacemos estas cosas, ¿no es cierto? El individualismo ha hecho mucho daño a la Iglesia de Jesucristo. Ese individualismo de querer una época, yo no sé ahora si todavía está tan en boga, pero yo recuerdo, yo estoy un poco apartada de todos los ministerios grandes en este tiempo, pero en una época estuve muy metida con eso también, y yo veía que cada persona decía tener su propia visión, decía tener su propio ministerio para llevar a cabo, y es decir, y la carne, mis amados, hacía que muchas veces la gente creyera que su propio ministerio o su propia visión era la mejor, era la más grande, que iba a tener el ministerio más grande, la iglesia con mayor cantidad de personas, y se generaban todas esas contiendas en esos dimes y diretes entre los ministerios, entre los siervos de Dios, y por ende, como pasaba entre los siervos de Dios, también pasaba en las congregaciones, en el rebaño, ¿no es cierto? Y bueno, Pablo estaba ya al final de su ministerio viendo esta situación, ¿no? Y le dolía mucho, como a cualquiera de nosotros. Y yo quiero hablar en esta oportunidad de esta perlita, aunque estoy tomando un texto de una epístola de Pablo, pero quiero hablar del tan necesario ministerio de Juan en esta época de la vida de la iglesia, en este tiempo final, tiempo de arrebatamiento, que el Señor está a punto de levantar la iglesia. Cuán necesario, mis amados, es hoy el ministerio de Juan. Nosotros podemos ver que mientras Pedro y Pablo estaban en el auge de sus ministerios, de pronto Juan quedó como a un costado, un poco en segundo plano, no porque nadie lo hubiese puesto en ese lugar, sino porque, bueno, yo creo que Dios hace las cosas perfectas, y aunque Dios lo utilizó a Juan juntamente con Pedro en el principio del ministerio, en realidad Juan tenía otro ministerio, otra encomienda, otra responsabilidad, otro llamado de parte de Dios, que se iba a mostrar en algún momento, como es ahora después de todo esto que te estoy diciendo, ya que en el último tiempo de Pablo siente esta carga, este peso, y le escribe a Timoteo.
¿no es cierto? Bien, entonces nosotros vemos que en esta época de decaimiento de la Iglesia, porque a causa del individualismo, a causa de que de la carnalidad, en realidad, que este es mejor, que el otro es peor, que yo soy más ungido, que el otro tiene más visiones, más dones, y todas esas cosas de la carne, mis hermanos, porque nada de eso es espiritual, hace que haya separación. Separación que hoy día están queriendo unir las iglesias, cuando digo las iglesias hablo de las congregaciones o denominaciones o ministerios, no sé, porque la iglesia es una, ya lo sabemos, la iglesia de Jesucristo es una sola, indivisible y única. Pero en esta época de nosotros, que también ha pasado esto, lo del individualismo, como yo te comenté recién, que en una época, hace unos 20 años atrás, qué sé yo, más o menos, y aún ahora todavía, aún ahora se comparan un ministerio con el otro, y aquel mirá cuánta gente tiene, aquel tiene miles y miles, el otro tiene aquello, y el otro tiene lo otro, y no sé, hay esa comparación que para mí en las cosas de Dios no tendría que haberlo, porque todos somos parte de un cuerpo, todos somos necesarios, todos hemos sido puestos en el mismo cuerpo, y cada cual cumplimos nuestra función, y lo deberíamos hacer en amor, en unidad, en compañerismo, y no fijándonos que aquel tiene más gente y tiene más éxito, y que el otro tiene más unción, y que el otro acá y que el otro allá. No deberíamos, hermanos queridos, tener esa situación, pero lamentablemente la tenemos, ¿o no? ¿Vos qué opinás? Claro que la tenemos, ¿verdad? Entonces, te decía que en la iglesia primitiva, en la época final neotestamentaria, la de los apóstoles, pasó esto, se infiltró el enemigo y comenzó a hacer esta maldad dentro de la iglesia. Entonces Dios llamó a Juan, al apóstol Juan, porque el apóstol Juan tenía un ministerio, no porque a él no le interesase el ministerio de Pedro o del apóstol Pablo, porque Pedro, sabemos, tenía el ministerio del inicio, del abrir obras, del evangelismo, ¿verdad? Tan necesario, porque se necesita ese ministerio para poder traer las almas a Cristo y abrir la obra. Pablo, en cambio, tenía el ministerio de la edificación. Y qué bueno, porque él era constructor de tiendas, su trabajo personal. Entonces él tenía esa revelación de parte de Dios para formar a esa iglesia y esa obra que Pedro llevaba adelante, iniciando, abriendo las puertas con la llave poderosa que el Señor le había dado. Pero cuando vino todo este lío de que la gente empezó a dividirse, a individualizarse, a cada uno buscar lo suyo propio, como llamamos esta perlita, lo suyo propio, entonces ahí comenzaron a pasar las cosas feas y el enemigo degradó bastante a la iglesia en este sentido. ¿Y qué pasó? Cuando uno comienza con estas cosas, mis amados, entra el error, entran cosas en las congregaciones, en la iglesia de Jesucristo, que luego cuesta mucho sacarlas. Y bueno, en este tiempo, entonces, el Señor, nuestro Dios, llama a un hombre como Juan. Un hombre como Juan que tenía el ministerio de la restauración. Acuérdense que si bien él era pescador, como te dije antes, cuando Jesús lo llamó, ¿él qué estaba haciendo? ¿Te acordás? Estaba remendando las redes rotas. Y bueno, yo creo que también, haciendo una comparación, el Espíritu Santo lo llama al ministerio para arreglar todas estas cosas que se habían desarreglado en esta época de la iglesia. Es un poco lo mismo que está pasando hoy, mis hermanos. Hoy realmente necesitamos ministerios como el de Juan, ministerios que peleen y luchen
y trabajen en pos de la verdad que ha sido detenida, la verdad que ha sido desplazada, la verdad del Evangelio de Jesucristo, porque hoy han entrado muchas cosas raras, mis hermanos, y nosotros sabemos que Dios, por ejemplo, es hacedor de milagros, de maravillas, que Dios puede hacer lo que sea, o no. Todos lo sabemos, ¿verdad? Dios es increíble lo que nuestra fe puede hacer mover la mano de Dios, y cuando Dios quiere hacer algo, nadie se lo impide. Es más, todos decimos, habló un burro, la burra de Balaam, ¿no es cierto? Pudo hablar, Dios le abrió la boca a un animal de carga, una bestia bruta, y la hizo hablar. Perfecto, Dios puede hacer eso en el momento necesario e indicado y conveniente en su visión para lo que se necesite. Pero, mis amados, de ahí a que nosotros estemos viendo en este tiempo que los billetes de dólar hablan, bueno, y alguno que me escucha capaz que dice, ¿qué es eso? Bueno, a lo mejor vos no lo sabés, pero si vos buscás en internet, en YouTube, y ponés que los billetes hablan, te vas a encontrar con un videíto de alguien, de una persona que escucha al billete de dólar porque le va a decir cuánto tiene que poner la gente. Entonces, mis amados, a esto voy. Este tiempo es el tiempo tremendo, que se ha desbaratado un poco todo en la iglesia. Se han abierto puertas a causa del individualismo, a causa de que cada uno busca lo suyo propio y no lo que es según Cristo. Entonces, por esa desunión que hay entre la iglesia, por esa codicia, esa avaricia, eso querer lo mío propio, querer ser más famoso, lo que digo siempre, ¿verdad? Y lo que vos sabés y lo que todos sabemos. Y yo espero que vos que estás escuchando este videito no seas una de esas personas. Y si lo sos, quiera el Espíritu Santo darte ahora mismo convicción de pecado y darte la posibilidad de arrepentimiento para que te vuelvas a la senda correcta, a la senda de santidad y hagas lo que tenés que hacer, no buscando más lo tuyo propio, no siendo más individualista, sino entendiendo que estás en un cuerpo, que tenés un ministerio corporativo, aunque vos estés con tu congregación y trabajes solo en tu entorno, en tu ciudad, en tu barrio, perfecto, pero en el mundo espiritual tenés un ministerio corporativo porque sos parte de un cuerpo, ¿me entendés? Entonces, nosotros tenemos que tener eso bien en claro. Somos un cuerpo en Cristo, no podemos mandarnos por las nuestras, ¿no es cierto? Tenemos que hacer todo conforme a lo como dice la palabra de Dios. Y no creérnosla, mis amados, que somos esto o lo otro, porque a veces tenemos un poco más de éxito en el ministerio. Y lo tenemos, y a veces lo tenemos porque hay muchos intercesores que están orando por la evangelización del mundo, porque Dios haga esto, aquello o lo otro. Entonces me recae en mi propio ministerio esa oración y Dios utiliza lo que yo estoy haciendo. Y a lo mejor yo me puedo creer que soy yo la que estoy logrando todo eso. Sin embargo, cuando vayamos al gran Dima de Cristo, al tribunal de las compensaciones, vamos a encontrar, mis amados, que muchas de las cosas que hemos logrado para el Señor no las hemos logrado nosotros, sino las oraciones de muchos santos juntos que han pedido y pedido en los cielos para que sucedan ciertas cosas y han sucedido, y Dios nos ha utilizado a nosotros porque hemos estado justo en ese momento, en ese camino. Bien, entonces, te decía que lo que yo quería hablar es del ministerio de Juan. Juan, todos sabemos que él escribió el último evangelio, es el de Juan. Las últimas epístolas son las de Juan. Y la revelación del Apocalipsis termina y completa el libro de Dios, la Biblia. Y también lo escribió Juan, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que es que nosotros podamos entender lo que Juan hizo. Juan estaba más interesado, bueno, él fue un apóstol tremendamente utilizado por Dios, pero
si vamos a ver su historia o su manera de obrar o de hacer las cosas, nos damos cuenta que él no dijo nada nuevo ni nada demasiado original. Pero, mis amados, él estaba interesado en la verdad. Él estaba interesado en la verdad. Por eso, en su primer capítulo de su Evangelio, el Evangelio de San Juan, en el versículo, creo que es el versículo 17, no sé si era 1.17, por ahí lo anoté, pero bueno, no importa. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, mis amados, él nos dice que, sí, 1.17, dice, pues la ley vino por medio de Moisés, o fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y él realmente fue un hombre que su afán era que la gente estuviese relacionada con la vida eterna, porque él estaba preocupado por eso, por la eternidad de las personas, que no se aparten de eso. Por eso que él habló de la gracia y la verdad que vino por medio de Jesucristo, ¿no es cierto? Y aunque el apóstol Pablo al final de su carrera se lamentó de ver que cada cual buscaba lo suyo propio, Juan alentó a la iglesia y nos alienta a nosotros mismos, porque nos dice que la gracia y la verdad están disponibles para ayudarnos a cumplir las demandas que tiene la verdad. Mis amados, estamos viviendo en un tiempo peligroso, en un tiempo difícil. Como te decía al empezar esto, el mismo Pablo se quejó de que cada cual buscaba lo suyo, que la gente lo abandonaba, porque hoy día, mis amados, la gente, si vos querés hacer lo correcto en las cosas de Dios, si vos querés ser santo de verdad, si vos querés andar por ese camino de santidad, si vos no querés mezclarte ni inmiscuirte con cosas que están corrompidas, con un evangelio tergiversado, corrupto, la gente te empieza a abandonar, porque dicen hoy día muchos hermanos o gente que predica el evangelio que nos hemos quedado en el ayer, que ahora todo es diferente, que ahora Dios hace esto o lo otro. Mis amados, un mensaje puede ser dado por dos personas diferentes, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál hace la diferencia del mensaje? El mensaje es el mismo, pero dos personas diferentes lo dan. ¿Y quién hace la diferencia? Lo que es la persona. Lo que es la persona. Cuando una persona es verdaderamente de Dios, cuando una persona está consagrada, cuando una persona vive la verdad del Evangelio, es, mis amados, cuando verdaderamente esa persona va a hablar y Dios va a respaldar totalmente lo que diga. Entonces, el mensaje va a ser realmente verdadero y valedero y nos va a sacar del error y nos va a llamar a la unidad, a la conciencia de cuerpo. Hoy en día, mis amados, hay un error muy grande que se está metiendo por todos lados, ¿no es cierto? Y es que, claro, muchos ministerios se han dado cuenta de este problema del individualismo y quieren unirse todos. Pero el enemigo vuelve a engañar, porque no es la cuestión de unirnos todos con todos. No es así. Jesús oró ahí en el capítulo 17 de San Juan, está registrada la oración, que él quería que fuéramos uno, como tú y yo, le dijo al Padre, somos uno, que ellos también lo sean, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero no es cuestión de que ahora nos juntemos con todas las religiones y estemos juntos y hagamos reuniones ecuménicas y todo eso, mis amados. Eso no es lo que Dios nos manda hacer. Y alguno puede decir, ay, bueno, pero vos sos separatista, vos dividís. No, para nada. Lo que pasa es que no podemos estar juntos personas que, por ejemplo, tienen
no piensan que Jesucristo vino en carne, lo toman como, hay religiones que lo tienen como un profeta más, o como un ángel, un arcángel a Jesús, y otras religiones agregan cantidad de santos, cantidad de vírgenes y adoran a esa. Hermanos, no podemos y no debemos hacer esa unidad que pretende el mundo hoy hacer, porque esa es una estrategia del anticristo. No entres en esa, mi hermano. Yo veo muchos cristianos que tenían clara esta situación y hoy en día lo están haciendo, han entrado en la variante. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha apagado la luz, se ha apagado la lámpara. Necesitamos pedir que el Señor encienda nuevamente la lámpara. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en el último tiempo también de su vida, y bueno, a través de él también nos señaló algo que es inmutable, porque dice allí en 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme. Esto no cambia, Dios es inmutable, mis amados. El fundamento de Dios está firme, qué bueno. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos tanta cantidad de cristianos que abandonan la verdad y van detrás de hombres corruptos, mis amados, mercaderes de la fe, que engañan las masas, hoy hay tanta cantidad. A veces es como que nos entra la duda y pensamos si verdaderamente quedan algunos en quienes podamos nosotros confiar. Quiera Dios que vos que me estás escuchando seas una de esas personas en las cuales los demás puedan confiar si necesitan una palabra, si necesitan un consejo espiritual. Amados, como dije hace un rato, dos personas distintas pueden hablar las mismas palabras, como te dije hace un rato, pero el poder reside no en lo que dicen, sino en lo que son. Y si no, fíjate, por ejemplo, un Balaam y un Isaías. Los dos hablaron del reino, pero si vos necesitas un consejo y dirección de parte de Dios, ¿a cuál de los dos irías? Seguro que a Isaías, ¿verdad? No a Balaam. Entonces, esto también pasa en este tiempo, mis amados. Hay muchos Balaanes por ahí dando vuelta, Hay muchos Balaanes diciendo barbaridades, escuchando hablar a los billetes, como te decía hoy, hace un rato, pero el fundamento de Dios sigue estando firme y nadie, absolutamente nadie, lo puede cambiar, mis amados. Nadie puede cambiar esto. Es el tiempo de que Dios tiene que llamar a los Juanes, hombres de Dios y mujeres de Dios, espirituales, sobrias, justas y piadosas, que no se comprometen y no comprometen su mensaje, que no negocian el mensaje de la cruz, sino que quieren restaurar la palabra de verdad. No dirán nada nuevo, quizá. Tampoco nada original, si estás esperando. El tema es de que la gente hoy corre detrás de los ungidos, entre comillas, porque quieren escuchar algo nuevo. Están como los del Areópago, ¿no? Los de Atenas, cuando fue Pablo, que tenían el altar al Dios no conocido. Ellos querían algo nuevo, algo original, algo grandioso, algo que los haga decir, oh, wow. Y eso es lo que quiere también el mundo cristiano, entre comillas, en este tiempo. Pero mis amados, así como en la época final del Nuevo Testamento, las iglesias decayeron, porque si vos lees la carta que Pablo le escribió a los Efesios, por ejemplo, y la carta que le escribió Jesús en Apocalipsis por medio de Juan,
te vas a dar cuenta de cómo había decaído esa iglesia. Y así también ha decaído en este tiempo la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque le hemos dado lugar al enemigo, le hemos dado lugar a la carne y hemos dejado entrar cualquier cosa dentro de la iglesia. Pero es tiempo, mis amados, de que oremos. Señor, levanta a los Juanes, aquellos que tal vez no vengan con nada nuevo ni nada original, pero nos van a guiar a la verdad, porque por medio de Jesucristo nos van a encaminar, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, se establecieron por medio de Jesucristo y va a ser las dos cosas, los dos ríos que salen de Jesús, que nos van a guiar a toda verdad. Yo no sé si a lo mejor entendiste o no entendiste lo que he querido decir, pero en definitiva, mis amados, la queja del apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su último tiempo de vida, le dice que todos lo abandonaron y que cada cual buscaba lo suyo propio y no lo que es según Cristo. A lo mejor eso también te está pasando a vos o a mí, pero si no somos nosotros, si nosotros no podemos convertirnos en un Juan, como el apóstol Juan, ese apóstol del amor, ese apóstol de la verdad, ese apóstol de la restauración, ese apóstol, ese hombre que remendaba las redes para que no se pierda lo que se recogía. Ese hombre que restauraba. Restaurar algo es volverlo a lo original, a como estaba. Las redes estaban sanas cuando fueron a pescar. Luego del trabajo se rompieron. Entonces había que restaurarlas, había que arreglarlas, había que ponerlas en condiciones. Y eso es lo que necesitamos hoy. Gente que tenga un ministerio de restauración, no de cosas rimbombantes, no de cosas locas, mis amados. Ya locos hay bastante por todos lados. Ya cosas que ya no se sabe de qué vamos a hablar, porque si uno busca en internet hay cualquier cosa, hay escobas ungidas, hay chicles ungidos, hay de todo, hay de todo. Lo que vos quieras, hay. El diablo se ha hecho un festín con los cristianos. Cristianos entre comillas, porque no sé si lo son realmente, pero bueno, digamos. Pero que Dios tenga misericordia, mi amado, y de los verdaderos cristianos que quizás seas vos y soy yo, Dios levante a esos Juanes, hombres de Dios, restauradores que están interesados en tu alma y en mi alma, y en que nosotros estemos relacionados y alineados con la verdad eterna que solamente viene a través de Jesucristo. Dios bendiga tu vida, mi amado, y quiera el Espíritu Santo darte absolutamente luz. Luz para que salgas de esos lugares donde se ha corrompido el Evangelio y se predica cualquier cosa. La cuestión es tener multitudes de personas. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Si Dios te manda mucha gente, gloria a Dios, pero no que vos la atraigas con cosas que inventás a cada rato para ver de qué manera y con qué originalidad podés atraer a las personas y hacer algo grandioso para que todo el mundo vea que vos sos alguien importante. Quiero decirte, amado, que serás importante aquí entre las masas que no saben nada y que piensan que lo sos. Pero cuando llegues al tribunal de Cristo, si es que llegas, toda esa importancia que hoy y todo ese dique que hoy te das, creo que vas a tener una gran desilusión. Hermanos, es tiempo de volvernos a Dios porque la trompeta está a punto de sonar. La trompeta está a punto de sonar. Jesucristo viene por la iglesia en cualquier momento. Volvete a Él, hermano querido. Deja el engaño, deja el anatema del evangelio diferente. Volvete al evangelio de la cruz. Quizá no seas tan original ni tan famoso, pero vas a ser famoso en el trono de Dios, porque Dios va a poder decir, he aquí mi siervo, fiel, ha hecho lo que debía. Dios bendiga tu vida
Dios bendiga tu ministerio, Dios bendiga tu familia, pero el que tiene oídos, amado mío, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Nos volvemos a encontrar prontito.